Hoy es 9 de febrero del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar el servicio de adoración. Bueno, Padre, venimos ante usted para dejar nuestras cargas, nuestros pecados, pedir perdón por las transgresiones que cometemos continuamente a diario durante la semana y cada momento. Nos ponemos en cuenta siempre antes de venir acá ante su presencia, arreglamos los asuntos con nuestros hermanos y pedimos perdón por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Le pedimos por este servicio que usted nos esté guiando y como siempre estamos orando por su Santo Espíritu y su Santa Palabra, que es la que nosotros tenemos por regla de fe y obediencia para aplicarla a nuestras vidas y ser guiados por ella. Por eso le pedimos que este libro de Jonás, que lo podamos estar aprendiendo también y que haya una aplicación también para nuestras vidas en el día de hoy. O sea, vamos a empezar a cantar el himno número 298. En esta ocasión me va a tocar hacer la introducción a mí, o sea, y después vamos a acompañar con Caro, ¿no? Así que hemos arreglado así por hoy, nada más. Bueno, empiezo yo la primera parte. Yo iré de la tierra hasta el fin. Escucho llanto de dolor, de niños el clamor, y veo que la humanidad no ama el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin, de la tierra hasta el fin. Muchísimas gracias, ¿verdad? Abrimos nuestra Biblia entonces en el libro de Jonás. Ya habrán visto, o sea, por el título que puso mi esposa bien en la carátula, no es la Gran Comisión, ¿no? Sabemos que es Mateo 28, ¿no? Pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás y vamos a contar un poco. Este libro también consta de, vamos a decir, 4 capítulos. Como siempre explico todos los domingos, estamos viendo un libro de la Biblia, o sea, ahora con el Antiguo Testamento, para que tengamos una idea también, o sea, histórica, más o menos histórica y gramaticalmente, lo que estaba sucediendo en ese momento, pero también una aplicación a nuestras vidas y también ver a Cristo. Y también vamos a ver porque Cristo también nombra a Jonás. Algunos creen que este libro es una alegoría, otros creen que es más una parábola, otros creen que es una historia. Pero Cristo mismo deja por sentado que en sí es, vamos a decir, algo es verídico, histórico, porque es en el sentido histórico que ha sucedido, ¿no? Yo creo que es una parábola, que también que puede ser una alegoría, pero no es así, porque Cristo muestra bien y nombra que él al profeta Jonás, ¿no? Lo quería aclarar porque algunos piensan, ¿no? Entonces vamos a contar un poquito la historia de él y vamos a empezar. Jonás había sido, ya saben, ¿no? Es muy conocido porque acá está este dibujito y librito de esto, o sea que no es un profeta como diga que hablando algo de Altías o cosas así que por ahí no sabemos bien dónde está, no tardamos media hora en encontrarlo. Pero Jonás por lo menos es fácil de ser, así que, pero vamos a tratar de que nos deje una aplicación para nuestras vidas, ¿no? Sabemos que se había negado a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Porque él lo había mandado una comisión de ir a predicar, ¿no? Ahora vamos a entender un poco más, vamos a andar un poco más por esto, ¿no? Se cree que, vamos a decir, que Jonás había, vamos a decir, pararnos, vamos a ver,
en el tiempo donde él estaba, se cree que él estaba predicando más o menos en los días de Jeroboam II, como venimos viendo casi siempre, ¿no? Que era el rey de Israel, que casi todo este tiempo estamos viendo de Jeroboam II, ya lo expliqué muchas veces, el rey, ya habíamos visto que él había traído la idolatría y todo eso, ¿no? Y él, este profeta había predicho, vamos a decir, una victoria para este gobernante, este rey que estaba ahí en esa época, ¿no? Y la profecía de él es que le había, vamos a decir, le había profetizado que le iba a ir bien en las batallas. En Segunda de Reyes 14:25 se habla un poco de más o menos de Jonás. Creemos que él es el que aparece ahí, ¿no? En Segunda de Reyes, 14:25, porque a veces vemos Jonás y pensamos que Jonás está ahí nada más. Pero en el Antiguo Testamento vemos en 2 Reyes 14:25 que dice así, hablando de este rey, dice, él restableció la frontera de Israel, viene hablando de Jehová, ¿no? Dice, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Entonces podemos ver que acá en 2 Reyes 14:25 dice así, por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai. Entonces se cree que es Jonás, ¿no? Acá, ¿no? Porque si ustedes abren su Biblia, el libro de Jonás, dice, vino la palabra del Señor Jonás, hijo de Amitai. Y si vemos en 2 Reyes 14:25 podemos ver que es el mismo. Entonces creemos que este profeta, ¿no? Cuando yo una vez escuché, estaba leyendo en una época, estaba viendo un comentario de Calvino, yo pensaba que Calvino estaba equivocado. Calvino decía, él decía bien de que él era, ¿no? Que este profeta. Yo no puede ser. Después empecé a indagar un poco más y sí. Se cree, o sea, que puede ser que sea Jonás. ¿Por qué? Porque este profeta, él estaba en esa época, era un profeta de Israel. No es que acá aparece Jonás de la nada y es un hombre que toma y lo manda a Nínive a que predique. Ya estaba este profeta, porque aparentemente por lo que le vemos nosotros es este profeta, ¿no? O sea, creemos que es así, a menos que haya otro Jonás, también con el mismo nombre del padre, no lo sabemos, pero pensábamos creo yo que sí, que es. Entonces, para que puedan entender, este profeta, era un profeta de la nación de Israel. Por eso es que después vamos a poder entender por qué este profeta se transforma en profeta rebelde, ¿no? Que hasta ahora todos venían profetizando bien y hacían lo que Dios les mandaba, pero vemos que este profeta no. Entonces es importante que podamos entender que este profeta incluso era un buen profeta, porque le había avecinado cosas buenas. Todos los profetas antes venían así, dice el Señor, de que y lo llevaban preso, el pobre Jeremías, el otro. Y este profeta había profetizado cosas buenas, ¿no? O sea, por lo que le profetizó. Por eso es que vamos a poder entender después el capítulo 4 y todo por qué Jonás le pasa esto, ¿no? O sea, que él no quería ir a Nínive a predicar, ¿no? Vamos a decir, esta ciudad que vamos a ver que aparece de Nínive, debemos entender, o sea, primero, esta ciudad aparece en Génesis 12, ¿no? Había sido creada, o sea, más o menos, iba a ser una introducción, o sea, sobre eso, sobre un poco de la ciudad de Nínive, ¿no? Pero voy a hablar un poquito por arriba, nomás, porque si no me tendría que ir a Génesis 10, versículo 8 al 12, ¿no? Sí, Génesis 10, del 8 al 12. Pero en sí, la ciudad esta, para que puedan entender un poco, era una ciudad que ya era muy vieja y había sido creada por Nimrod, que este era el gobernante, vamos a decir, del primer imperio mundial, que había sido, ¿no? Que esto está en Génesis, si ven, ¿no? Que los primeros principios de la humanidad, que había sido creada desde ahí, ¿no? Bueno, de esa época venía, vamos a decir, esa ciudad, ¿no? Bueno, vamos a abrir el capítulo 1 entonces y vamos a ir empezando sin más preámbulo. Bueno,
esta ciudad, para que en un rato voy a empezar hablando un poco, vamos a decir, es una ciudad que, vamos a decir, tenía muchos adoradores, como vamos a decir, a la reina Gistar, o sea que tenían ellos una divinidad, que tenían, ¿no? Además tenían muchos, vamos a decir, este domingo no creo que el otro, vamos a ver otro profeta, donde también vamos a ver que, si no me equivoco, me queda saber un momento, va a haber, esta ciudad en sí se arrepiente, ya la saben, ¿no? Pero vamos a ver que 100 años después esta ciudad, vamos a ver que vuelven a hacer lo malo, ¿no? Pero creo que es en el libro de Nahum. En el libro de Nahum vamos a ver después cómo, en el capítulo 3, vamos a ver que en sí, esta ciudad, estoy tratando de ver un poco cómo era esta ciudad. Bien, me llega Nahum 3, para que el profeta Nahum, dentro de, vamos a decir, 2 domingos después, si lo quiere, nos va a tocar este profeta. Pero el profeta Nahum, en el capítulo 3, nos describe un poco cómo es Nínive, para que hoy podamos entender cómo es Nínive. Pues me vamos a Nínive, bueno, capaz que vamos al centro, donde están todos. Pero Nínive, para que puedan entender, Nahum capítulo 3, versículo 1, dice así: ay de la ciudad sanguinaria, con toda llena de mentira y pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido de crujir de rueda, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres. Y así diciendo, ¿no? Todo por las prostituciones de la ramera, la encantadora maestra de hechizos. Entonces pueden saber que Nínive practicaba estas cosas. Había la prostitución, había muerte, era sanguinaria, robaban. Entonces, allá vamos a llegar a Nahum más adelante, dentro de 2 domingos. Pero para que se pueda entender, Jonás iba a esta ciudad, no iba, vamos a decir, a cualquier, a otro lugar a predicar a algunos hermanos que tenían en base, uy, sí, hemos pecado contra Jehová, violamos la santa ley. Esta gente no tenía ni ley, nada. Entonces era un poco difícil a predicarle a alguien así que no tenía ley ni nada, ¿no? Para que podamos entender, más o menos, podamos entender la situación de este profeta, a dónde iba a ir, ¿no? Libro de Jonás, capítulo 1. El capítulo 1 vamos a ver en sí, primero vamos a ver el llamado de Jonás y cómo él se escapa, y en sí vamos a ver el castigo que él tiene. Eso es en el capítulo 1. Vamos a dividir este bosquejo en 4 partes. Primero vamos a ver el llamado de Jonás, como Dios lo llama, como él elude ese llamado de Jehová, y vamos a decir el castigo que Dios le da. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, capítulo 1:1, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces, ¿qué había pasado? La maldad o los pecados de Nínive, dice que habían llegado hasta Dios. Dice que la Biblia, que llega un momento donde los pecados, aunque vos no creas, de tu familia, bueno, yo una familia no tengo porque ya creo que murieron todos, o del vecino, algo, dice que en un momento llegan hasta Dios mismo. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué es posible que Dios castiga a aquellos que tampoco no son cristianos? Y la Biblia dice que sí. O sea, entonces eso vemos que dice, habían llegado hasta la presencia de Dios mismo. En Romanos 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas esas personas que se oponen contra la justicia, con lo que el domingo pasado vimos como Dios castigaba hacia a Edom, aquellos que se levantaban contra su pueblo. Bueno, hoy también vemos, ¿no?, que entonces dice, porque su maldad subió hasta mí, versículo 1, capítulo 1:2, ¿no? Entonces, pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Parece raro, ¿no?, que un profeta quiera huir, o sea, vamos a decir, de la presencia de Dios, ¿no? Porque sabemos que él como profeta en sí tendría que saber que no podía huir de la presencia de Dios, ¿no? En el Salmo 139, versículos 7 al 12, dice así: ¿a dónde
dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. En el Seol preparo, el Seol es, vamos a decir, el lugar de muerte, no el infierno, para ponerle, ¿eh? Entonces en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito de lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz torno mío de la noche. Bueno, el asunto que vamos a decir el salmista dice, ¿a dónde iré? Me iré de tu espíritu, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Si subo a los cielos, ahí estás, pero si voy abajo también de la tierra, allí estás. Entonces vemos que Jonás quería escapar en sí de la presencia de Dios, pero es imposible, ¿no? Sabemos que el ojo de Dios anda recorriendo todas partes, ¿no? Entonces es imposible que él pudiera huir, ¿no? Dice en el 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Acá vemos un poco de la soberanía de Dios, donde Dios controla todo, el mar, el sol, la tierra, el tsunami. Él puede hacer en sí lo que quiera. Acá vemos que Él está ejerciendo sobre el mar, ¿no? Dice que Él levantó una ola, no es que vino en ese momento o algo. En el Salmo 104, versículo 4, dice así, que hace de los vientos sus mensajeros y de la llama de fuego sus ministros. Entonces vemos que hasta los vientos o sus mensajeros, cuando soplan esos vientos que no podemos entender, que vemos desastres y todo, es Dios. Dios trayendo un juicio. Dice, ¿cómo es posible que Dios dice esto? Dios no es amor. Y Dios puede estar trayendo un juicio sobre eso. Vemos que Dios trae juicio sobre las naciones. Acá vemos que Dios está trayendo un juicio sobre Nínive. Dios puede tener un juicio sobre la Argentina, que ya está cansada, que se llenen, vamos a decir, como hagan lo que quieran, que se unen entre hombre y hombre, mujeres y mujeres, que hagan muchas cosas, y Dios trae juicio sobre las naciones, ¿no? Entonces cuando vemos que sucede, quizás no, el país no es destruido, por supuesto, pero vemos que sobre ciertas partes, sobre ciertas personas, ciertas cosas, algo sucede, y Dios va castigando. Capaz que no se ve a nivel, vamos a decir, población, o sea, grande, pero sí que quizás individualmente va trayendo juicios sobre esas personas, y nosotros no lo vemos, pero como no vivimos con esas personas no sabemos. Entonces, pero Dios castiga, y Él iba a disciplinar a su siervo ahora que se estaba rebelando. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, arrojaba al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer bien un poco más rápido viendo por arriba? Si ya escucharon su audio, la leyeron, entonces ya van a entender lo que yo voy hablando si yo no lo leo. Los marineros entonces tenían miedo y ellos empezaron a clamar a su Dios, ¿no? Hicieron como un culto ecuménico, algo así, y se juntaron como acá en Mar del Plata. Cada uno vamos a orar a nuestro Diosito, y cuando tienen miedo, entonces está. Y bueno, eso es lo que hicieron ellos, ¿no? Se juntaron entre ellos y empezaron a orar, ¿no? A cada uno, y empezaron a tirar las cargas, dice el capítulo, el versículo 5, para aligerarlo. Se querían salvar. Acá vamos a decir espiritualmente, no históricamente, porque si no se está sacando fuera de contexto. Espiritualmente, por una explicación, vemos a veces que las personas quieren salvarse. Incluso cada uno tenía su Dios acá, tirando cosas fuera del mar. La carga que tenía, vamos a decir, la que ellos llevaban, que llevarían eso porque eran más marineros, estaban llevando una carga, para poder salvarse. Hay muchas personas que creen que dejando cosas, aligerándose de las cosas de esta vida, pueden llegar a salvarse del castigo de Dios, del juicio de Dios, pero vemos que no es así. En el mismo capítulo 1 vamos a ver cómo ellos después terminan reconociendo a Yahvé como su Dios, hacen votos, ¿no? Quizás después cuando llegan a puerto, ¿no? Porque ahí no, porque sabemos que la Biblia dice que Dios no acepta cualquier sacrificio, pero quizás vemos que después esto, no sabemos por qué, pero Dios le permitió huir a Jonás. No sabemos por qué. ¿Por qué Dios de entrada no lo frenó? No sabemos. Lo dejó ir a un lugar, quizás tenía estos marineros, algunos escogidos de ahí para que se convirtieran. No lo sabemos, ¿no? Pero a veces Dios los deja un tiempo que persistan en sus pecados, que persistan en su lugar, y después de un tiempo Dios les llama a la disciplina, para que veas que lejos de mí no podés hacer nada. Y los deja, como le suelta la rienda, diría, ¿no? Dirían en el campo. Y sería así. Y Jonás dice que mientras sucedía esto, ¿qué había hecho él? Se fue a hacer la nonona,
se fue a hacer la siestita, se fue a dormir, dice en el versículo 5, ¿no? Se había dormido, ¿no? Y a veces vemos que como cuando vemos que otra gente está buscando la salvación para salvarse, los ves prendiendo velitas a los santos o haciendo cosas, y los cristianos durmiendo, no le importa, y ven otros que quieren salvarse de los juicios de Dios, y vos sabés que es un juicio de Dios que le está cayendo a esa persona porque está prendiendo vela santa no sé qué, o algo que está haciendo en su vida, que está cometiendo adulterio, está robando, muchas cosas, y vos sabés, y el cristiano no hace nada, duerme, y vemos que los otros tirando cosas para salvarse del barco del juicio de Dios y no hace nada. Jonás estaba haciendo eso, porque él sabía, vamos a ver que era por culpa de él que estaba eso, porque después él lo dice con su boca. Entonces vemos que el capitán le dice que se levante, quiere empezar a orar a su Dios, ¿no? Para que no muriera, en el 6. En el 7 le dice uno de sus compañeros que ellos tiraran suerte para saber, o sea, de quién ha venido la calamidad. ¿No? Ellos tenían, vamos a decir, esa cosa de tirar la suerte así, a ver por quién me ha venido, ¿no? Esto es, vamos a decir, no es, incluso los apóstoles, vamos a decirlo, lo pusieron en práctica, si no me equivoco es en Hecho 1 y algo, no me acuerdo bien ahora el texto, pero sé que en Hechos, para nombrar a uno con el que se había quedado, no me acuerdo si no me acuerdo bien quién era, que se había muerto Judas, y ellos tiran suerte, ¿te acuerdas de eso? Sí. Bueno, pero hasta esa suerte, dice Proverbios, claro, también, ahí se echan suerte, pero acá es una suerte de adivinación más. Esa suerte, la de Jesús era para quedarse con las cosas de él, para ver quién ganaba. Acá la suerte como tiro los papelitos, a ver cuál te salió más a vos, él. Entonces era como un agorero, como un adivino. Era para adivinar por quién venía la cosa. Esa. En Proverbios 16, gracias, 16:33 dice así. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión, ¿no? Entonces creemos que por ahí esa suerte que ellos tiraron, ¿no? Sabemos, hasta estaba predicha también por Dios. No creemos que Dios permite, vamos a decir esto, pero no que Él está complacido en eso, ¿no? O sea, pero vemos que esa suerte cayó sobre Jonás, ¿no? Lo señaló Jonás, que él era, vamos a decir, por la culpa de él era el que estaba, Hechos 1:26, ahora que me acuerdo, cuando echaron suerte los discípulos, creo que era por ahí. Entonces, vieron que había caído sobre quién, sobre Jonás, en el versículo 7. Entonces le dijeron a ellos que le dijeran por qué, ¿no? Fíjate que le hacen unas par de preguntas, le dicen por qué había venido esa calamidad, qué oficio tiene y de dónde viene, cuál es tu tierra y qué pueblo eres. Pero Jonás le respondió alguna respuesta a esa, pero no toda. Le dijo que era hebreo, incluso se la respondió de atrás para adelante, ¿no? Soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo. Ese era su oficio, porque dice quién eres, cuál es tu oficio, ¿no? Él le responde a la ciudadanía que era hebreo. El oficio de él es temer a Dios, que era, ¿no? Y que hizo el mar y la tierra, ¿no? Él sabía entonces que se hizo el mar y la tierra, sabía que eso que estábamos viendo el mar, ¿quién era? Se hizo el mar y la tierra, era Dios. Entonces estos hombres tuvieron mucho miedo, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que le preguntan por qué hizo eso, y ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaba por qué había hecho, ¿no? Entonces le preguntan qué tienen que hacer, qué vamos a hacer contigo entonces, para que esto se esté calmando, ¿no? Y él le dice que lo tiren en el 12, que lo tiren al mar, ¿no? Que él sabía que por lo que él había hecho había esta gran tempestad. Entonces sabemos que él estaba pecando conscientemente, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces está sabiendo que él estaba pecando conscientemente, no estaba que pecando, vamos a decir, sin saber, sino que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces le dice que en sí mismo podemos aprender acá que él no como hoy escuchamos que los cristianos se pueden suicidar y eso, no, Jonás no se suicidó en ningún momento acá. Sabía que había un juicio de Dios, él sabía que estaba bajo el juicio de Dios porque él no estaba haciendo la voluntad, estaba pecando, entonces viene un juicio de Dios. Pero vamos a ver que Dios utiliza a ciertas personas en su soberanía, en su providencia, y utiliza a estas personas
para que, vamos a decir, disciplinaran a Jonás y tirarlo al mar. Entonces Jonás le dice que lo tiraran al mar, pues sabía que ellos, ¿no? Y estos hombres no lo querían tirar al mar. Fíjate que estos hombres amaban más la vida, dice, no matarás, dice las escrituras, por eso no nos suicidamos, no matarás, dice. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos amaban la vida, pero a Jonás no le importaba la vida de ellos, ni siquiera los de Nínive, ni de ellos. ¿Por qué? Porque si a Jonás le hubiera importado la vida, ellos no hubieran estado ahí durmiendo porque hubieran perecido. Entonces vemos que Jonás, después vamos a entender un poco por qué el profeta estaba pasando por estas cosas, ¿no? Porque es creo que el único profeta que aparece con esto así, que por lo menos que yo he leído, ¿no? Y entonces ellos se querían salvarlo. Fíjate que empezaron a remar con afán, pero no pudieron, porque el mar se volvía más bravo todavía en el 13. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, Señor, no permita que perezcamos. Bueno, empiezan a orar, ¿no? Y lo tienen que lanzar al mar en el versículo 15, ¿no? Lo lanzan al mar y entonces ahí recién dice que cesó la furia, ¿no? Entonces ahí se calmó la furia que se manifiesta desde el cielo, ¿no? Se calmó cuando cayeron la mano. Entonces, y estos hombres en el 16 temieron de gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y hicieron votos, ¿no? Entonces ahí tuvieron ellos un temor, vamos a decir, santo, ¿no? Una reverencia, ¿no? A ellos, o sea, dice que ofrecieron sacrificios al Señor y hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez, dice, bueno, es la gloria del versículo, es el 17. Bueno, acá podrían decir, pero ¿cómo es posible que ofrecieron sacrificios si Dios no acepta cualquier sacrificio, ¿no? Es posible que en ese momento ellos vieron, y ahí vemos que ellos, es posible que vemos que estas personas se arrepintieron. Dios les da un corazón nuevo y son convertidos, ¿no? Después, cuando volverán a la tierra, ellos, no sabemos porque la Biblia calla, no sabemos, pero ellos son, vamos a decir, se convierten al Dios vivo, ¿no? Y vemos, por eso a veces me puse a pensar, cuando estaba leyendo, quizás Dios tiene un propósito con esta gente y nosotros si no sabíamos qué propósito Dios tenía. En el versículo 17 dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos que Dios es el que dispuso el pez. Un mes. Dios dispuso un gran pez, dice, ¿no? Sabemos que acá en muchos dibujitos aparece la ballena, pero en sí la Biblia no dice que sea una ballena, sino que dice un gran pez, que para que se tragara. Entonces vemos acá de nuevo la soberanía de Dios que está ejerciendo sobre todas las cosas, sobre este pez, ¿no? Que este pez para la provisión de Jonás, para que Jonás no pereciera. Bien, Dios lo estaba disciplinando, pero Dios no lo iba a matar a Jonás. Entonces vemos que dispuso este pez para él, ¿no? Dice, en sí no sabemos si tuvo 3 días y 3 noches completas, ¿no? Pero para los hebreos sabemos que la mitad, un día, o para ellos los judíos, significaba casi, contaba como un día entero, ¿no? Después vamos a ver más adelante, ¿no? Como Cristo, o sea, el Señor Jesucristo nombra a Jonás sobre esta parte, ¿no? En Mateo 12, si no me equivoco, ¿no? Ahora dentro de un rato voy a ir sobre este texto, ¿no? Vamos a ir al versículo el capítulo 2, quiero decir. La oración de Jonás, en la Biblia que yo tengo acá. Y en acá vamos a ver en esta oración de Jonás cómo Jonás ora y él es liberado. Eso es lo que vamos a considerar, lo vamos a ver en esta parte acá. La oración que él ora y Jonás se libera. Entonces dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, bueno, acá si han leído o escuchado su audio Biblia o han leído la Biblia, van a encontrar que Jonás en este momento de angustia, porque dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, ¿no? Sabemos que Dios a veces nos tiene que llevar hasta ciertas situaciones para que recién, a veces en ese momento, nosotros le busquemos, ¿no? Acá él nombra, ora en sí 8 salmos más o menos, ¿no? Él nombra algunos como el Salmo 42, versículo 7,
y entre sí otros salmos más que él ora, ¿no? El Salmo 3 también nombra, 3:8 si no me equivoco, que la salvación viene de Dios, ¿no? Pero él dice que en la angustia clamé al Señor y me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú clamaste y tú escuchaste mi voz. Entonces, vamos a decir desde el Seol, por supuesto él estaba, pensamos que la sepultura o el pez es lo considerado como un ataúd. Entonces, de ahí desde el seno, ¿no? Este es un, vamos a decir, si no me equivoco, es un salmo de David, que David cuando estaba perseguido, estaba siendo perseguido, él también está orando, ¿no? Y pide auxilio, ¿no? A Dios y Dios le responde, ¿no? Son salmos, ¿no? Entonces creemos que Jonás conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, porque él estaba orando ¿qué? Los salmos. Entonces creemos que Jonás conocía bien las escrituras, también era un profeta, ¿no? Bueno, nombra un par más de salmos, ¿no? Que dice en el 4, dice, dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar tu santo templo, me rodearon las aguas hasta el alma. Bueno, hay un par de salmos que él ora, ¿no? El más conocido es el Salmo 2.9. Yo creo, no sé si alguna me lo he escuchado que dice que lo tiene en Jonás 2.10, pero en esta aparece en Jonás 2.9. Que dice así, mas yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás 2, versículo 9, en las Américas, como yo. Reina Valera también. Sí. Entonces también Jonás 2.9. La salvación es de Jehová, ¿no? Y ahí está nombrando, si no me equivoco, si es el Salmo, no lo quiero buscar, pero me parece que es el Salmo 3.5, si no me equivoco, por ahí. No. ¿No? ¿No es el Salmo 3.5? No. ¿Cuál es? ¿No? No, el 3.5 dice, yo me acosté y dormí. A ver, un momento. Porque no lo tengo anotado, estoy diciendo así de memoria nada más. Salmo 3.8. Salmo 3.8. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Ahí está, Salmo 3 era. Salmo 3.8 era entonces. Como no lo tenía anotado, lo dije de memoria. Salmo 3.8, la salvación es del Señor. Ahí está nombrando Jonás, está nombrando otro salmo más, ¿no? Entonces él sabía que Dios le estaba disciplinando, ¿no? Hay otro salmo también que dice que cuando Dios, vamos a decir, en los momentos, o sea, en que nosotros, Dios nos disciplina, ¿no? Y ya llega un momento y dice, no he conocido hacia tu ley hasta que no fui disciplinado, ¿no? No lo busco por momentos, o sea, para que no se haga un poquito más largo, ¿no? El sermón. Vamos a seguir adelante, porque el capítulo 2, son cuatro capítulos, lo hacemos rápido, ¿no? Vamos a ir con el capítulo 3. Un segundito, no me quiero buscar una cosa. Quería, como ya vamos al capítulo 3, quería buscar algo que, solo un momentito, si no lo encuentro, ya quería buscar, porque los salmos, así no los busqué a todos, ¿no? Pero quería buscar este, a ver si lo puedo encontrar. Vamos al capítulo 3 porque si no, no. Capítulo 3. Predicación de Jonás en Nínive. Bueno, así dice el subtítulo de la Biblia que yo tengo. En este dijimos que le hemos dividido en 4 partes este bosquejo, ¿no? Este capítulo, o sea, el 3, vamos a ver el segundo llamado que Dios le hace a Jonás y el arrepentimiento, vamos a decir, de la ciudad de Nínive. Acá vamos a ver que Dios le vuelve a llamar a Jonás por segunda vez. A veces Dios, después de un tiempo de haber disciplinado a su siervo, Dios lo vuelve a llamar de nuevo. Tenemos el ejemplo de Pedro, cuando vemos que lo niega y Dios le da otra oportunidad a Pedro. Tenemos el ejemplo de David, cuando David también peca, mata,
adultera, mata digo con el sentido que mandó a que se asesinaran, y Dios le dio una segunda oportunidad, a veces a sus siervos, a sus hijos, después de que cometen pecado, Dios le vuelve a restaurar de nuevo su posición durante la semana cuando pecamos de nuevo, y otra vez nos vuelve a poner al ministerio de nuevo, estés donde estés, en la posición que estés, Dios te vuelve a restaurar, ¿no? Y acá vemos de nuevo a Jonás de nuevo, vamos a decir, en actividad de nuevo, ¿no? En su oficio de profeta. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces vemos que el mensaje del profeta o del predicador, ¿cuál es? El que Dios dice, el que está en su palabra, en la Biblia, no nada que pueda estar añadido o aprendido por ahí, sino que el mensaje que debemos proclamar nosotros siempre es el que Dios nos manda. Y él se levantó y dice que fue la ciudad de Nínive, ¿no? Esta ciudad en sí era una ciudad, vamos a decir, muy grande, ¿no? O sea, yo acá tenía una descripción de esta ciudad, pero ahora a ver si tengo por acá. Tenía una descripción más o menos de cómo era esta ciudad. A ver si la puedo encontrar. En sí dice que él caminamos dentro de un rato, que él caminó casi 3 cuadras, 3 días, 3 cuadras, digo. Pero es una ciudad, vamos a decir, acá está. Tenía un sistema, vamos a decir, de defensa que consistía en unos muros de 20 metros de alto y unos 20 kilómetros de largo que rodeaban la ciudad. Yo tenía un dibujito acá, ¿no? Entonces tenía muchas torres y 15 vamos a decir, portones principales. Y esta va a ser, así más o menos era la ciudad, porque acá tengo un dibujito, después se lo quieren ver, o sea, cuando lleguemos más adelante, acá está un poquito, no se puede ver, lo tengo que mostrar ahí. Pero en sí era la ciudad, no sé si se ve, a ver si se puede ver acá, bueno, no se ve, pero en sí era toda cercada, así como uno tenía que entrar para adentro, ¿no? Caminando, o sea, así era la ciudad que tenía que él entrar ahí, ¿no? Digo entré caminando porque yo conozco muchos pastores que a lo mejor no me callo, ¿no? Que andan caminando ellos, van en su auto adentro sentados mientras las cosas van pidiendo el diezmo ahí, y no estoy diciendo ninguna herejía, cosas que es verdad, ¿no? Así que, bueno, pero este profeta entró caminando, por eso decir no entré de otra forma, ¿sí? Porque me acordé de eso. Y fue a Nínive, ¿no? Empezó a correr la ciudad a camino de un día, proclamando, diciendo, el mensaje de él era sencillo, lo único que tenía que pregonar era esto, viva voz, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Acá no vemos, es raro que no dijo arrepentido porque el reino de Dios, todavía no había llegado a Cristo, por supuesto, tenía una vigía diciendo eso, ¿no? Pero no vemos nada, vamos a decir, de mensaje de juicio, y después como era así nada más, ¿no? O sea, era como seco el mensaje, ¿no? Y llama la atención, yo me quedé pensando bastante, ¿cómo es posible que la persona se pueda llegar a arrepentir? Digo, ¿cómo es posible que si pudiera arrepentirse la persona si no había, vamos a decir, no había nada nada que lo llevara a ellos a arrepentirse? O sea, incluso imagínate, entra alguien gritando en una ciudad que eran asesinos, que eran maleantes, que vos tenés ganas de entrar así. Yo no sé, a mí me ha tocado, antes que estuviéramos acá predicando acá, predicar o hablar con gente que, vamos a decir, carismática, que está llena acá, por esa razón que estamos acá reunidos como se hacía en la antigüedad, no en las casas, por la cantidad de iglesias, vamos a decir, estas que están acá, ¿no? que hacen lo que hacen. A través de mi señora contaba acá que en la puerta vino una señora y con el pandereto hacía y hacía, y yo no, que no quiero imitarlo, ¿no? Porque yo también hacía eso en una época de hablar en lenguas así, y creen que con eso están haciendo algo, no sé, que tienen un poder, o que, no sé, que están echando fuera un espíritu, ¿no? Y mi señora se asomó así, y como que abrió el ojo, salió disparando con el pandereto para allá después. Y esas cosas, está lleno de esas cosas que tiran aceite y bueno, cosas así. Imagínate, Jonás yendo a predicar, lo mismo que me pasaba a mí, yo tenía que hablar con esa gente y si pueden te linchan o no sé,
pero ya medio y él no le dijo, no, pero no se preocupe que también hay perdón, él tenía que diciendo dentro de 40 días va a ser todo destruido. Entonces hay que estar en los pantalones de Jonás para entrar ahí, ¿no? Pero Jonás entró y empezó a pregonar el mensaje, ¿no? Quiero aclarar algo, porque quizás alguno que está escuchando por ahí dice, está muy sencillo esto, pero vamos a pararnos en ese contexto, en ese tiempo, para poder entender. Jonás en sí, vamos a decir, era un tipo de Israel. Aquellos que no saben, Israel se había confiado. Como muchos hermanos dicen, no, somos predestinados. Lo único que ponen es predestinado y ponen predestinado y todas cosas predestinadas ponen en el Facebook. Y ellos pensaban que eran predestinados nada más. O sea, que sí, habían llamado. Pero ¿qué sucede? Pero no lo habían llamado, sino que ellos que tenían que ser testimonio a las naciones. Por eso la gran comisión del tema de hoy. Ellos tenían mensaje de ser a las naciones. Y Dios dijo que de ahí iba a venir una gran nación, conocida con la promesa a Abraham, y iba a venir también también de otras naciones. Ahora vamos a ver un rato. ¿Y qué sucede? Que ellos no le habían predicado a los demás. Y Jonás era un tipo, vamos a decir, más una representación de lo que era Israel, que no quería ir. En la época de Jesús también lo podemos ver, que le decían perro a los gentiles y cosas así, ¿no? Que ellos eran lo que los fariseos eran, nosotros somos los escogidos, no sé qué. Bueno, lo mismo de eso sucedía con eso. Pero el libro de Romanos dice que Dios es el que tendría misericordia de quien quiera que tenga misericordia. Nínive podría ser un tipo de nosotros, de las naciones de nosotros, que nosotros, o sea, al escuchar el mensaje de Dios nos arrepentimos. Y Israel, a pesar de tener todas las promesas y el pacto, no se arrepintió nunca, consistió. Y en cambio Nínive se arrepiente. Vamos a ver ahora si seguimos lecturando sobre estos versículos que están acá. Dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Bueno, esas obras nos salvan, como decía Calvino. Esas obras son obras, son trapos de inmundicia que ¿de qué me sirve que me ponga un trapo, me tire de ceniza? Haga así, tire ceniza en la cabeza y me sienta así con una ropa toda vieja. Y no comiera, hiciera ayuno. No salva, porque el rey hasta mandó hasta que los animales no comieran. No sabemos por qué, creemos que porque al tener hambre, yo con mis perros no le voy a comer un día, enseguida se hacen notar. Empiezan a hacer tipo, porque digo, ¿qué pasa? Tienen hambre o tienen sed. ¿Qué sucede? Entonces quizás por eso ¿para qué hizo ayunar a los animales? No sabemos por qué. Pero quizás de esa forma hasta los animales empezarían vamos a decir, a alabar en su forma, el buey, no sé lo que tendrían ellos en esa época, empezarían a alabar y a lamentarse. Creemos que es por eso, no sabemos. Pero, si no, ¿en qué sentido tiene que darle de comer al animal? Pero el rey mandó esto, el asunto que mandó eso y que se pusieran de sitio, ¿no? Pero en sí, esto no sirve de nada, pero sí, si hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, esa sería una obra externa, vamos a decir, de la cual que surge desde adentro de un arrepentimiento sincero, pero es una forma de expresarlo ello, ¿no? Si no me equivoco, en Proverbio también, Proverbio 21, versículo 1. Proverbio 21, versículo 1 dice así: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Entonces, ¿qué dice Proverbio 21.1? Que Dios hasta puede inclinar el corazón, o sea, del rey, ¿no? También hay otro proverbio que dice que Dios inclina el corazón del rey hasta el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio arrepentimiento a este rey, ¿no? Porque esta persona no se podía arrepentir, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo en sí ejerció o dio convicción de pecado en la mente de este rey, o vamos a decir, de este rey, este gobernante que estaba en esa época, ¿no?
para que se arrepintiera, ¿no? Y ellos dicen así, si no cúbranse, 3.8, si no cúbranse de cilicios, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El rey es como que si Dios estuviera hablando por boca de hombre, por medio del rey, proclamando algo, ¿no? Puede ser, Balaam profetizó, y Balaam no era, vamos a decir, un profeta. Dios por ahí utiliza a ciertas personas. Creo yo, porque no lo leí en ningún lado, lo estoy diciendo yo, creo que Dios podía estar haciendo porque vemos que hay muchas cosas. ¿Dónde van a aprender a ayunar? ¿Dónde van a aprender a hacer silicio? ¿De dónde van a aprender a decir que se vuelvan de su mal camino? Porque eso es una palabra también puede ser de muchos profetas. En Isaías 50, acá dice, versículo 8, 3.8, y vuélvase cada uno de su mal camino. Eso en Isaías 55, 6 en adelante dice así: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. El versículo 7: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvete al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Cómo sabría estas cosas este rey, no? Quizás Jonás le hubiera dicho, ¿no? Porque acá lo único que la Biblia nos dice es que de acá a 40 días Nínive será destruida, nada más. No parece. No sabemos si durante ese tiempo Jonás también le dio también, porque sabemos que todo profeta, sea en sí, cuando viene, profetiza, pero a la misma vez, o sea, da, vamos a decir, en sí, el juicio, o sea, de parte de Dios, o sea, nosotros vamos, predicamos, pero también damos la palabra, o sea, damos mensaje de gracia, ¿no? Arrepentimiento, o sea, del pecado en Cristo Jesús, o sea, que hay vida, ¿no? Entonces, pero acá solamente aparece eso, ¿no? No sabemos bien porque la Biblia calla en esto, o el Espíritu Santo le dio convicción de pecado porque no sabemos por cómo él sabía estas cosas. Que se vuelvan de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos, dice acá, ¿no? Una de las cosas que podemos ver, acá me tengo que frenar un poco, porque en el capítulo 3, para explicar varias cosas. Vemos que Dios tenía misericordia, no solamente que ellos habían sido los escogidos. Si vamos a Hechos 11, versículo 18, Hechos 11 y 18 dice así: y al oír esto clamaron, y cuando estaba hablando Pedro, ¿no? Y al oír esto clamaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida, ¿no? Cuando estaban en ese momento en la iglesia, en el principio, ¿no? Y ellos se asombraron y viendo de que Dios había concedido arrepentimiento, ¿a quién? A los gentiles. Entonces acá cuando está predicando Jonás, vemos que Dios le estaba dando arrepentimiento ¿a quién? A la ciudad de Nínive. Entonces no era que porque ellos, vamos a decir, el perdón en sí no es que porque nosotros, la persona, no recibimos el perdón de Dios sí porque por un mérito o por el mismo arrepentimiento. ¿Por qué recibiste el perdón de Dios? No porque yo me arrepentí, porque levanté mi mano o porque creí. No, la Biblia nunca en ningún momento nos enseña eso, ¿no? Sino nos enseña que en sí, vamos a decir, que Él nos perdona por su libre voluntad nada más, o sea, o por su gracia, por el amor que Él tiene. Ese perdón no es porque recibo perdón porque me arrepentí, no es que acá Nínive fue salva porque se arrepintió. Dios les consiguió ese arrepentimiento para que ellos sean salvos, o sea, por su libre voluntad, por su gracia. Él le dio el elemento de gracia para que ellos sean salvos, pero no el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que eso me da vida eterna, ¿no? Él me da arrepentimiento, porque vemos ahí en Hechos 11 y 18 que dice: también Dios le ha concedido arrepentimiento a los gentiles para que crean. Ese texto no lo uso yo mucho, creo que está más familiarizado con yo que utilizo 2 Timoteo 2, 24, 26. Debemos predicar con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le dé el arrepentimiento y le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso. Pero utilicé Hechos 11 y 18 porque ahí vemos que Dios dice que le concede arrepentimiento a los gentiles. Entonces que vemos que Dios le concedió arrepentimiento a Nínive, pero no fueron salvos por su arrepentimiento, sino porque Dios le consiguió eso, ¿no? Así, ahí está, bueno, espero que haya quedado aclarado eso, ¿no?
nosotros o Nínive, o nosotros no podemos buscar a Dios si no nos predican bien. Y ahí está la importancia del predicador, de llevar un buen mensaje o el verdadero evangelio. Porque si la persona, vos no le predicás del infierno, de que es un pecador, de que la ira de Dios está sobre él, le predicás Juan 3:16, pero no Juan 3:18, Juan 3:36, que la ira de Dios ya está sobre él, que va a haber un juicio, o sea, porque el juicio va a ser que ya está condenado ahora. Pero ¿qué sucede? La persona, o sea, no se puede volver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede volver a Dios? Porque él no se va a ver, él no se va a aborrecer a sí mismo, él no se va a odiar a sí mismo, él no se va a ver sucio y no va a ver un Dios santo, y él no va a necesitar la necesidad de un Salvador. Entonces, como él no necesita un Cristo, él necesita un Salvador, me voy acá al centro de Mar del Plata, donde ayer estaba viendo un poco y lo cambié porque me hizo enojar. Que estaban todos ahí, vos lo ves la mujer en el programa de la tele, después tiene programa de tele, yo viste. Entonces, que le solucionó el matrimonio, que el hombre ya no va más a tomar con los amigos, y que dice que el marido dice, yo la paso mejor que vos, dice, con mis amigos, tomando y fumando con vos acá, no es que yo vengo acá, vos me gritás, mujer, todo el día me estás gritando, por eso yo me voy a tomar con mis amigos y me la voy a pasar bien. Pero fueron a la iglesia milagrosa del centro, ahí ya está, todo bien, caminan sobre, ¿cómo es? Sobre el camino de las aves, ¿no? Ahora hay otra cosa más, no sé qué trajeron de Jerusalén. Y claro, se solucionaron todos tus problemas. Entonces vos no le predicaste un mensaje que debes aborrecerte a ti mismo, odiarte a ti mismo, que necesitas un Salvador, ir a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? No vas a buscar al Dios vivo y verdadero. Esta gente vino un mensaje, no vino, Dios le va a solucionar esto, caminen por el camino de la, vengan por acá, anoten en su papelito lo que quieren, toquen el manto de no sé de qué cosa. Y no fue así. Jonás vino con un mensaje de juicio. O sea, y eso fue lo que creó en ellos. Dios trabajó en su conciencia del Espíritu Santo, no. En Ezequiel 33, versículo 11, dice así, Dios: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dice que no se complace. Entonces, por eso Dios manda pregoneros, Dios manda predicadores, trataditos, mensajes en el canal. Acá tenemos hace un par de años el canal en YouTube, ¿no? Que Doctrina Verdadera, donde subimos las predicas domingo tras domingo, o cuando puedo hago un estudito aparte para subirlo, y vimos que se ha ido a diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, mensajes, no sabemos si por ahí algún inconverso ha sido edificado o algún hermano también hemos conocido. De alguna forma utilizamos los medios de esta sociedad, de esta época del 2014 que estamos viviendo, que tenemos internet y tenemos muchas cosas, para ponerlo, para ir y predicar por todo el mundo. Y esa es la forma que utilizamos, ¿no? A veces no podemos ir por todo el mundo porque tenemos acá en el mismo barrio también, pero es una forma también de utilizar los medios que tenemos acá. Entonces vemos que estas personas se arrepienten, ¿no? Dice, y en el versículo 10, me voy a apurar, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió de Dios del mal que había hecho, que le haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Están cortando el yuyo enfrente, ese es el ruido que sale en la grabación. Entonces, no es que Dios, ya lo expliqué esto, que se aparta porque Dios vio la obra, ¿no? Como el que hicieron, los católicos, ya lo expliqué hace un rato, el versículo 10, me adelanté un poco nada más. No es eso, es que Dios les concedió el arrepentimiento, ¿no? Para ellos que se apartaran, ¿no? Y tampoco acá vemos un poco de la soberanía de Dios, aquellos que estudian un poco de la soberanía de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Si han estudiado un poco la soberanía de Dios, creo que hay un libro de Pin, no me equivoco, que toca sobre esto, si no me equivoco. Me parece que ese es el autor. Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero acá vemos que Dios se arrepintió.
No le ha tocado mucho esto, pero le invito a que vayan a ese libro, otros más que hay buenos también. Pero hay uno que es que se arrepintió del mal que, vamos a decir, acá no está tocando, vamos a decir, sus atributos, no está tocando de su persona, de su divinidad, como que él cambia. Es decir, no, Dios no está tocando de eso, lo que sí está tocando, que él había una, en sí fue a predicar, había una promesa, o sea, en sí, vamos a decir, un mensaje, y cuando hay un mensaje, vamos a decir, todo aquel que crea en Cristo Jesús será salvo. Entonces está, pero si no se está bajo condenación. Hay un mensaje para decir una condición, pero en sí Dios no es que cambia su persona, sus atributos, su divinidad. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que sí cambia es el trato para con el hombre. Si el hombre decide volverse de sus caminos, o sea, cambia el mensaje, no porque tenga libre albedrío. El hombre no tiene libre albedrío porque en Jonás 2, versículo 9 que leímos, Jonás estaba bajo el agua, en el mar, en el gran pez. Por más que él tome su decisión y levante su mano o tenga libre albedrío, está muerto. En delito y pecado no hay salvación. Por eso Jonás dijo: la salvación solamente viene de Yahvé, de Jehová. Entonces vemos que Dios es el, vamos a decir, el que nos da todos estos dones, el que tiene misericordia de todos, ¿no? Entonces vemos que dice en el 3 que dice: todas estas personas creyeron. Si nosotros vamos a Juan 3 versículo 18, Juan 3 versículo 18, 18 dice así: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves qué diferente que es a dos versículos anteriores? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. ¿Ves? Ese mensaje de amor. Pero yo digo, dos versículos abajo, no lo leen nunca. El 3.18. Siempre es porque de tal manera, Juan 3.16. Pero dos versículos abajo que dice, mirá qué diferente es él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el 36 mismo de ahí dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Muy bien. Sí. Y es así, la luz vino al mundo, así como vino el Señor Jesucristo, como Jonás vino. Entonces, ¿qué sucede? Al creer, ellos ya estaban en juicio, porque el juicio ya estaba, Dios le vino a traer que había un juicio sobre ellos. Pero ¿qué sucede? Al creer, vamos a decir, Dios les perdona sus pecados. O sea, ya lo hablé, ¿no? No es por sus obras ellos, sino que Dios les concede esto. Bueno, vamos a tratar de pasar al 4. ¿No? Tengo muchos textos, como Hechos 17:30, 31, que dice: Dios estableció un día donde jugará a todo hombre. Sabemos, ¿no? Que hay mucho de eso. Después de la muerte de un juicio, Hebreo 9:27. Muchísimo. Vamos a tratar el capítulo 4 para ir adelantando un poco más. Antes del capítulo 4, para ir cerrando, quería nombrar algo. En Mateo 4, pues ya si no en Mateo 12, si no me voy a olvidar después, lo más importante. Mateo 12, disculpe que me dije antes. Mateo 12, versículos, vamos a ir del 38 en adelante, para tener una idea de todo el contexto. Dice así, Mateo 12, 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Los escribas y fariseos, sabemos que un tono burlón decía: queremos ver una señal, maestro, muéstranos un milagrito, como hacen las iglesias acá del centro de Mar del Plata. Mostrarnos un milagrito y vamos a creer. Por eso cuando a veces vienen, como nosotros no creemos, vamos a decir,
en el sentido continuista, como se decía aquello que no entiende, que hablar en lengua, hacer milagros y todas esas cosas así que le dan ellos mucho énfasis a esas cosas, y la palabra de Dios la dejan de lado, ¿no? Porque tienen revelaciones proféticas nuevas cada domingo, y si no hay revelaciones proféticas no hay mover del Espíritu, si no está el mover del Espíritu, la iglesia está muerta. Esta es una iglesia muerta, ¿no? Como, no lo digo yo, podés escuchar a otros hermanos de otra parte del mundo que son reformados como nosotros, y ellos siempre, los pastores dicen lo mismo, a nosotros nos dicen iglesias muertas, dicen. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Por eso también al Señor y habla en lengua en la puerta ahí, porque creen que eso es el Espíritu, ¿no? Y eso es lo que sucede. Ellos, acá vemos lo mismo, ellos querían una señal, un milagro. La señal de los milagros ya lo vimos hace mucho en una serie, o lo toqué en Juan, decía que eran para qué. Todas estas cosas están escritas para que creáis en el Hijo de Dios, pero como ya eran para que creamos, pues no para que sigamos haciendo cosas, sino para mostrar las credenciales de Cristo. Y Cristo no le dijo, sí, un momento, les voy a hacer un milagro ahora para que ustedes crean. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por el oír esto, la palabra de Dios. La fe no viene por un milagro. Si no tenés en Lucas 16 donde se fueron ahí, estaba el rico de Lázaro y él decía, mándale a mis hermanos que no vengan a este lado, y si vieran un milagro, si vieran algo quizás se convencerían. No, le dice Abraham, le dice, tú ya gozaste todo tu bien, ahora quédate ahí, y bueno, no lo estoy diciendo textualmente, ¿no? Dice, a la ley y a la profeta tiene, ¿no? Y como dice Isaías 8:20 también, a la ley y testimonio. Si no predican esto es porque todavía no le ha amanecido. Entonces no se trata de hacer milagro, porque Cristo le dijo, ninguna señal. ¿Quieren una señal ustedes? ¿La señal sabe cuál es? La señal como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Estaba profetizando que así, Jonás sin saberlo, porque sin saberlo Jonás no sabía que Jesús Hamashiach, cuando viniera el Señor Jesucristo, lo iba a nombrar a él. Pero estaba mostrando un tipo también, que Cristo iba a estar 3 días más en el sepulcro, y al tercer día se iba a levantar. Esa es la señal que ustedes quieren. ¿Ustedes quieren milagros? El milagro que quieren, crean en mí, que yo al tercer día me voy a levantar y voy a todo que crea en mí va a recibir perdón de pecado y vida eterna. Esa es la señal. Esa es la señal que tiene que tener, no un milagro, que te crezca esto, aquello, que tengas más dinero, que te vaya bien en el matrimonio, que tengas una buena esposa, que tengas un buen esposo, un buen auto. No se trata de eso. Esta es la señal. No porque ahora me va bien en mi matrimonio, porque antes no se trata. Ese pueblo de Israel hacía sacrificio a esa reina Gistal y iba todo bien, pero cuando empezamos a servir a Jehová Jeremías, nos empezó a ir todo mal. Entonces, mejor no. Y se trata de así, ¿no? Y dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y lo condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Otra cosa que nombra a Cristo acá, Jonás, dice que los hombres de Nínive se levantaron con esta generación, se van a levantar. En el día del juicio, muchas personas se van a levantar, te va a levantar vos, si no viene Cristo, me voy a levantar yo, se van a levantar otro hermano de Perú, otro hermano de Chile, de diferentes partes. Y van a estar los inconversos, Mateo 25, parte acá, del lado de acá las ovejas, acá los cabritos. Y esto van a dar testimonio, vos, yo, por todo. Yo puse a mi hija Carolina, puse a Daniel, puse a aquel, pero ¿cómo es posible? Y ustedes no les creyeron. Ellos están entendiendo, ellos son el testimonio que yo tenía del arrepentimiento en mi hijo. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Qué van a hacer? Entonces, Cristo le está diciendo, esta es la señal que tienen ustedes, es creer en mí. Si se arrepintieron, dice así, ya para ir terminando esta parte del capítulo 3, dice, con la predicación de Jonás, mirad, dice algo más grande que Jonás está aquí. ¿De quién está hablando? De él mismo. Él es el más grande. Si se arrepintieron de la predicación de Jonás, ¿por qué no se arrepienten si yo soy el Señor Jesucristo? Decía él. Arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Cristo mismo. Capítulo 4. Queja de Jonás y respuesta de Dios. En el último ya vamos a ver el enojo, como se enoja Jonás, y vamos a ver la misericordia que tiene Yahvé. Dice, por esto se desagró Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor diciendo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis,
porque sabía yo que tú eres un Dios clemente. Bueno, acá está dando en el versículo 2 del capítulo 4 la respuesta por su boca de por qué él se había escapado. Él está diciendo, oró, dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando yo aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Pero por qué se fue a Tarsis cuando empezamos a leer? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo y lento para la ira y rico en misericordia. Entonces, Jonás sabía, vamos a decir, Jonás conocía los atributos de Dios. Sabía que Dios era misericordioso, que Él era perdonador, que era clemente, tardo en enojarte. ¿Qué está nombrando? Éxodo 34, versículo 6, cuando Moisés le muestra, ¿no? Que quería mostrarle, muéstrame tu gloria a Yahvé. Y entonces, ¿qué ve? Jonás conocía cómo era Dios. Dice, si yo voy para allá, vos le vas a perdonar. ¿Pero por qué pensaba esto? Porque sabía, que después de Jonás, como era profeta, que esa ciudad, vamos a decir, ellos, o sea, iban a ir, vamos a decir, después sucede más adelante, ¿no? Iban a atacar, vamos a decir, a su pueblo y los iban a matar. Y Jonás no quería que sucediera eso. Sabía que si los mataban, o sea, Dios caía al juicio, ¿qué sucede? Él también, de otra forma, podríamos pensar, porque yo estoy ahora hablando por la boca de lo que dice Jonás. Jonás solamente dice esto, ¿no? Que él sabía que le iba a perdonar. Algunos creen que, por lo que dice, si no me equivoco, Deuteronomio 18, ¿no? Que la señal es un verdadero profeta. ¿Qué pasó acá? Lo que Jonás dijo que se iba a cumplir, en sí no se cumplió. ¿Qué dijo Jonás? Entró pregonando, de aquí a 40 días, ciudad de Tarsis será destruida, y no fue destruida. Si él volvía, no olvidemos que al principio, cuando él estaba profetizando al rey Jeroboam, él le predicó, no, estas cosas van a suceder, van a ser cosas buenas. Pero si él volvía a la ciudad de Jerusalén, o sea, de su pueblo, él volvía y volvía como vamos a decir, como un profeta que no se había cumplido. La señal de que, ¿cuál era? De que él era un falso profeta. ¿No se acuerdan de Deuteronomio 18? La señal de un verdadero profeta. Si un profeta hablara por mi boca y no se cumpliera, es porque ha hablado con presunción, algo así. Dice, tal profeta es malo, apedrearlo. Entonces Jonás dice, caramba, si vuelvo es posible que me apedreen, porque no se cumplieron. La ciudad de Nínive no fue destruida, ¿no? Pero si él volvía, iba a volver como un profeta de que él en sí se había cumplido. Creemos que porque el Deuteronomio 18 es por eso, ¿no? O también quizá sabía que de esta ciudad de Nínive y esta gente sanguinaria, vamos a decir, que habitaban ahí, esta provincia, iban a atacar, que sucedió después, ¿no? Dios lo utiliza, y sabemos, y ya lo vimos con otros profetas, que los arrasan a ellos y mueren muchos, son con ganchos, las mujeres son, pero ¿qué sucede? Que no se arrepintieron, pero esta gente, pero bueno, esta gente sí se arrepiente de eso, ¿no? Entonces dice Clemente, ahora, oh Señor, te ruego que me quite la vida, porque mejor me des la muerte que la vida. Otra vez Jonás queriendo morirse, ¿no? Este profeta como que siempre quería morirse, pareciera, ¿no? Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó en el oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces parece que se va, Jonás se va a sentar, se hace como una ramada y a ver si sucedía, si después de ese tiempo, de ese lapso, la profecía de Dios cumple y es destruida, ¿no? Y el Señor puso una planta que crecía sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le comía. Bueno, Dios en su misericordia, ¿no? le da una plantita, ¿no? Y él se pone contento, dice en el 4:6, porque la plantita le estaba dando sombrita, ¿no? O sea, en el desierto donde él estaba. Dice, pero Dios dispuso un gusano al rayar el alba al día siguiente a atacar a la planta y esta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solar. Fíjate que todo Dios lo hace, el calor que estaba haciendo tremendo, el gusanito, la plantita, todo lo que estaba dando, Dios lo estaba haciendo crecer o secar. Lo levantaba, él lo hacía secar. Y
y el sol hirió la cabeza de Jonás y él fallecía y deseaba que con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Hay otra que dice, sí, me enojo y hasta la muerte, dice uno, ¿no? ¿En esa es así? Me enojo mucho y hasta la muerte, dice. En esta dice así, mejor él se enojó y hasta la muerte, otra vez la muerte, ¿ves? Se enojaba, él quería como que estaba, y estaba enojado, ¿no? Como que tenía la muerte, como que él quería que murieran, parece esa gente, ¿no? Entonces dice, enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? También muchos animales. Hay muchas, entonces vemos que había mucha gente que no sabía distinguir entre su mano izquierda y derecha. Bueno, lo debemos tener en su contexto, no era gente que no sabía distinguir su mano izquierda de su derecha. En sí, lo que está queriendo decir es que esta gente no tenía la Torá, no tenía la ley de Dios, entonces no sabía discernir lo bueno ni lo malo. Eso es lo que está diciendo, no es que no sabía cuál es su mano izquierda y su derecha. Hay gente que no sabe distinguir, ¿no? Sí. Sí. Me río porque conozco a alguien por eso y levanta la mano encima. Pero es así, no sé, no hablaba de eso, hablaba de que no sabían distinguir lo bueno y lo malo, no tener la ley de Dios. Poner que yo le digo a un vecino, uno de frente, otra edad, Dios dice tal cosa en su palabra. Y claro, si él no sabe distinguir, podríamos decir, como ese profeta, entre su mano derecha y su izquierda. No sabe lo que Dios demanda, lo que es bueno y perfecto y agradable para él. Entonces, ¿cómo no tendré piedad de ellos? Pero ¿qué pasa? Con el pueblo de ellos sí conocían, ellos tenían los pactos, tenían las promesas, tenían la Torá, tenían todo ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más conocimiento tenés vos o más yo, mayor juicio hay, porque vos tenés conocimiento, sabés lo que es bueno, no adulterar, no robar, no mentir, no ser fiacra, todas esas cosas son pecados, si las sabés, las leemos, las aprendemos, no las hacemos para ser salvos, pero sabemos que nosotros cuando hacemos eso pecamos, pero vamos a decir, la gente que no tiene la Biblia, no sabe de estas cosas, no sabe que Dios tiene un juicio sobre ellos, que Dios les va a castigar, se ría o no se ría, va a haber un juicio donde Dios les va a condenar, Dios les va a mandar al infierno por los siglos de los siglos a esta persona. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que dice, no tendré yo misericordia de ellos. Entonces vemos que Dios tiene misericordia de estas personas, ¿no? Por eso que Dios, Mateo 28, versículo 18, dice, acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión. Entonces, por eso que Dios tiene misericordia, Dios tiene sus iglesias locales, como acá, a diferencia de las demás, ¿no? Que vemos que lo que predican. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de las personas, incluso de este barrio, ¿no? De acá, de estas personas, ¿no? Dios tiene misericordia en Romanos 10, versículo 12, dice así, porque no hay distinción entre judío y griego, podemos decir entre judío y los ninivitas, ya que estamos acá, pues es el mismo Señor, es el Señor de todo, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien o de la paz. Entonces, ¿cómo creerán las personas si nadie le va a predicar del Cristo verdadero, le dan un folleto o algo? Las personas no saben de estas cosas, ¿no? O cómo irán si nadie le ha llevado el mensaje. Entonces es importante que nosotros le estemos anunciando, que tengamos la oportunidad a las personas, ¿no? Del Evangelio, o sea, que en Cristo hay perdón de pecado, ¿no? Pablo en
Su epístola a Timoteo, 1 Timoteo 1, versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Amado Padre, le agradecemos porque hoy vimos el libro de Jonás, donde aprendimos de este libro que usted también tiene misericordia de quien quiere, tiene misericordia, no depende del que corre, no depende de la carne, ni de la voluntad humana. Le pido por esta ciudad, Mar del Plata, de la cual se ha extraviado en poco tiempo, se ha extraviado con estos falsos predicadores de la prosperidad, que se han aprovechado de muchas de sus necesidades, de este barrio. Le pido que usted, su Santo Espíritu, esté soplando sobre este barrio acá, que le esté dando vida a muchos de que están muertos en delito y pecado. Como siempre le decimos en la Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.